Señor, te doy gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios. En esta mañana, Señor, abrimos nuestro corazón para que tú nos hables una vez más, Señor. Te pedimos que tú obres en nuestra vida, en nuestro corazón. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Que podamos dirigir toda nuestra atención, Señor, a tus palabras, Señor. Y podamos seguir adelante, Señor. En medio de toda tempestad, de toda prueba, Señor. Si alguno de mis hermanos viene enfermo o tiene familiares enfermos, o de los que nos están viendo, alguien está enfermo o también tiene familiares enfermos, te pedimos que tú obres, Señor, de una manera poderosa, Señor. Milagros y sanidades declaramos en el nombre de Cristo Jesús para todos aquellos, Dios, que reciban esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús sabemos que tú eres poderoso para salvar, para actuar, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Y hemos estado estudiando una serie, ¿sí?, que empezamos el domingo pasado, que se llama Entre las Aguas, ¿sí? Y hablábamos con respecto a la fe que necesitamos tener en medio de la tempestad, fe que necesitamos tener en medio de las tormentas, y cómo recordamos cómo los discípulos remaban fuertemente contra las olas del mar. Y vemos cómo Jesús una vez más interviene en la vida de sus discípulos. Y aquellos discípulos que estén enfrentando dificultades o necesidades, somos completamente, cumplimos los requisitos para ser esos discípulos de Jesús. Entonces podemos caminar con la ayuda de Dios y sabiendo que Él es fiel y que Él está con nosotros, ¿sí? Y el día de hoy quiero hablarles de cómo el pueblo de Israel fue liberado, ¿sí?, de la esclavitud, y cómo cuando se topó con un mar en el cual solamente podían atravesar nadando o en barcas o en barcos, el Señor hizo grandes milagros. ¿Está bien? Así es que en Éxodo capítulo 1, la palabra de Dios nos muestra cómo el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, ¿sí? De hecho, en el verso 8 del capítulo 1 dice: tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y fuerte que nosotros. ¿Sabes cómo nos ve el diablo? Más fuerte que él, ¿sí? ¿Sabes cómo nos ve tus problemas, tus necesidades? Nos ven más fuertes. Pero ¿qué sucede? Que nosotros nos sentimos más chiquitos, ¿sí? Pero sabes, Dios está contigo, Dios está conmigo y podemos vencer, ¿sí? Y entonces así veían al pueblo de Dios. Y el verso 10 dice: tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. ¿Sabes cómo te ve el diablo? Te ve como un valiente guerrero, el cual le va a quitar almas, ¿sí? Tu vida está siendo edificada y bendecida para que puedas levantarte en victoria y de esa manera tú puedas alcanzar a más gente, ¿sí? Sumar en las filas del reino de Dios y quitar almas del reino de las tinieblas, ¿sí? Por eso es que vienen dificultades a tu vida. Por eso es que no es tan fácil poder avanzar y estar en bonanza todo el tiempo, ¿sabes? En medio de las aflicciones, de los problemas que atravesamos en nuestras vidas, vamos a encontrarnos un montón de veces con un montón de reyes de Egipto. Vamos a encontrar un montón de veces con ciertas ataduras que Dios tiene que quitar en nuestras vidas para que podamos avanzar, ¿sí? Y yo no sé tú, pero en lo personal yo anhelo que Dios quite todas las ataduras que pueda haber en mi vida para poder avanzar, para poder ser libre. Y sabes, día a día busco esforzarme por buscar a Dios y entonces poder hallar la libertad que no una persona, que no tal vez algunas palabras de algún hombre, sino que Dios a través de su Santo Espíritu pueden darme esa libertad.
Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sí? Dios siempre ha querido que seamos libres. Por eso Él nos creó a su imagen y semejanza, completamente libres. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros pecamos, venimos a ser esclavos del pecado, lo dice la palabra de Dios. Y entonces, si seguimos pecando, dice que la paga del pecado es muerte. Por eso en Juan 3:16 dice que a todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué es lo opuesto de vida eterna? Muerte eterna. Por eso necesitamos creer en Jesús. Por eso estamos hoy en este día. Por eso tú estás escuchándonos también en esta transmisión. Y entonces el pueblo comenzaba a ser numeroso. El rey tenía temor y entonces comienzan a matar a niños. Comienzan a matar una descendencia. ¿Sí? Y entonces Satanás siempre va a idearse un plan para querer arruinar los planes de Dios en sus hijos. ¿Cuántas veces le has fallado a Dios, se puede decir, involuntariamente? ¿Sabes por qué? Porque Satanás va a poner todo en bandeja de plata para destruir el propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Te tengo hoy una buena noticia. Que tú como hijo de Dios tienes que entender que tu Padre te está cuidando y que Dios va delante de ti como poderoso gigante y que Él te sostiene, que Él te cuida. ¿Te acuerdas la semana pasada que veíamos que Jesús te sostiene de tu mano y cuando ya te estás hundiendo, ¿sí? Él te sostiene? ¿Sí? La idea es que nosotros podamos caminar sobre las aguas del mar en medio de toda aflicción. Y entonces Dios elige a un hombre llamado Moisés. ¿Sí? Primero viene siendo un niñito, total, sus padres lo salvan, ¿sí? Porque recuerden que estaban matando niñitos. Entonces sus padres lo salvan, lo avientan en una cesta, ¿sí? Al niñito, y se lo encuentra una de las hijas del faraón. Y entonces, de ser un esclavo, pasa a tener una vida como de príncipe. Imagínate. Y entonces comienzan a cuidarle. Este hombre comienza a ser instruido en toda la educación egipcia. Este hombre ya cuando crece ya sabía leer, ya sabía escribir. Ustedes saben, para los que han estudiado cierta historia universal, que Egipto era una potencia mundial en ese momento. Imagínense. Imagínense, Moisés era parte de ese imperio en el cual estaba tremendo todo, ¿sí? Egipto era poderoso, la potencia mundial de ese momento. Entonces, dice la Biblia, fíjate, en el capítulo 2, verso 11, dice: muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con dureza cómo los obligaban a trabajar. Recuerda que el pueblo de Israel eran esclavos. Y dice, durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Moisés comenzaba a sentir en su corazón, ¿sí?, que él era parte. Hay un dicho que dice: la sangre llama, ¿sí? Entonces él se sentía atraído, se sentía llamado, y obviamente no parecía egipcio, ¿sí? Entonces dice el verso 12 del capítulo 2: entonces Moisés miró a todos los lados para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. ¿Lo que hizo Moisés estaba bien? No hizo algo bueno, ¿sí? Hay veces que nosotros queremos actuar en nuestra propia justicia, ¿sí? Y sentimos esa injusticia, esa impotencia de actuar. Pero sabes, tenemos que ser bien sabios y prudentes a lo largo de nuestras vidas. ¿Es difícil? Sí, porque nos vamos a enfrentar con un montón de trabas, con un montón de injusticias, con un montón de gente que esté dispuesta a señalarte, a criticarte, a levantarte falsos, etcétera, lo que tú quieras. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar día a día.
¿Te ha pasado que tú estás en tu trabajo y tú como persona que cree en Cristo te juzgan por ser cristiano? Entonces, Moisés no hizo algo bueno. Entonces dice el verso 13, al día siguiente cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. Y les preguntó, ¿por qué le pegas a tu amigo? Le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Se acuerdan? Moisés quiso hacerlo a escondidas, pero lo vieron, ¿sí? Y entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. ¿Cuántas personas saben lo que tú has hecho? ¿Sabes? Normalmente las personas recuerdan más tus desaciertos, tus pecados y tus errores que tus logros, que tus éxitos, que tus victorias. Y te señalan con el dedo. Aquí le estaban diciendo a Moisés, ¿quién eres tú si tú ayer mataste a alguien? Por eso es que cuando venimos a Cristo se atreven a decirnos, ay, ¿tú quien hacías esto y esto y esto y esto y esto? Y entonces tú no tienes armas o recursos para hablarle a la gente. Pero Dios te va a ayudar. Y si tú estás pasando por esto, déjame decirte que así como Moisés lo logró, como tantos hombres en la Biblia lo han logrado, y como tantos hombres después de la Biblia lo han logrado, y como nosotros vamos lográndolo, tú lo vas a lograr, ¿sí? Porque tienes un Dios que está contigo. Entonces, dice el verso 15, efectivamente el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Se escapó y bueno, ahí pasa una serie de cosas. Moisés se vuelve pastor, ¿sí? Y bueno, fíjense en el capítulo 3, dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro. ¿Qué nos indica esto? Que era pastor de ovejas y que ya se había casado y que trabajaba para su suegro, ¿sí? Y su suegro, Yetro, era sacerdote de Madián. Y entonces dice, llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Obviamente Moisés no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir. ¿Te acuerdas que yo te dije la semana pasada que los discípulos estaban enfrentando aflicciones? Ellos no tenían idea de lo que iba a suceder. Ellos no tenían idea de cómo Jesús iba a aparecer. ¿Te acuerdas que inclusive la Biblia narra que la intención de Jesús era pasar de largo? ¿Pero qué hizo? No pasó de largo. Fue a la ayuda de sus discípulos. Y entonces Dios en este momento viene a la ayuda no solo de Moisés para cambiarle la vida, sino para cambiar la vida de todo su pueblo. Y eso es lo que Dios hace. Entonces llevó el rebaño al corazón del desierto, llegó al Sinaí, el monte de Dios. Verso 2, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Y esto fue lo que le causó extrañeza a Moisés, ver cómo esa zarza no se consumía. Y entonces dijo en el verso 3, esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. ¿Te acuerdas qué hizo Pedro cuando vio a Jesús? Si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre el agua, que yo vaya hacia ti. ¿Te acuerdas? ¿Y qué hizo Jesús? Dijo, ok, ven. Aquí Moisés de igual manera tiene la intención de acercarse a la zarza. ¿Te das cuenta? Y entonces, verso 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor,
Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Yo soy. ¿Te acuerdas qué les dijo Jesús? Hey, tengan ánimo. Yo soy. ¿Te das cuenta cómo Dios está al pendiente de ti? Y cómo cuando tú te quieres acercar delante de ese Dios tan asombroso, aquel que hizo los cielos, la tierra, las estrellas, dice la Biblia que Él en la palma de su mano tiene todos los mares y que con 3 dedos junta todo el polvo de la tierra. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo no vamos a tener temor delante de Él? Sin embargo, en la actualidad de eso se carece, de temor a Jehová. ¿Sabes por qué no se toman decisiones sabias? La Biblia dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Al día de hoy en la actualidad se está careciendo de temor a Jehová. No de un temor de miedo, sino temor de conocerle, temor de tenerle respeto, de tener una actitud de darle dignidad a Dios, de darle honra, de saber que Él nos está mirando todo el tiempo. ¿Quieres ser sabio? Respeta al Señor. ¿Quieres ser sabio? Entiende que Él está contigo en lo oculto y en lo no oculto. Y entonces dice el Señor en el verso 7: ciertamente he visto que la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Y me asombra cómo dice la palabra de Dios: estoy al tanto de sus sufrimientos. Jesús estaba al tanto de lo que estaba sucediendo con sus discípulos en medio de la tormenta. Jesús sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Qué hizo? Fue en su ayuda. ¿Qué está diciendo en estos momentos Dios a Moisés? Y estoy al tanto de todo lo que está pasando el pueblo. Le está diciendo: esa impotencia que tú tuviste al ver que el egipcio le pegaba al hebreo, yo también lo siento. En pocas palabras le está diciendo: vamos a hacer un equipo. ¿Sí? Y entonces, fíjate, dice el verso 8: por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. ¿A dónde te quiere llevar Dios? A una tierra fértil y espaciosa. ¿Sí? Y escucha bien cómo es esa tierra. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y dirían por ahí todos los feos. ¿Sí? Y entonces, verso 9: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. ¿Sabes? Dios sabe cómo inclusive tú intentas agradarle, pero el poder de las tinieblas quiere actuar en tu vida. Dios sabe. Dios sabe todas las luchas que tú tienes, todas las tentaciones que tú te enfrentas día a día. Dios lo sabe y Él quiere liberarte. Pero ¿sabes? Para liberarte, fíjate a lo que te va a enviar Dios. Dice: ahora ve, porque te envío al faraón. O sea, no solamente lo estaba invitando a regresar al sistema del cual había salido. Lo está invitando a enfrentarse ¿a quién? Al faraón. En esta semana volví a leer la historia de David y Goliat. Sabes, tenemos muchos Goliat que enfrentar. Y sabes, cuando mates a uno, en 2 cuadras va a venir otro. Pero ¿sabes qué? Dios te ha dado la fuerza y el poder de su Espíritu Santo para poder vencer. Dios dice en su palabra que no es
con espada, que no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Y en eso tenemos que confiar, y en eso tenemos que creer, y tenemos que avanzar. Y entonces Moisés comienza a protestar: oye, Señor, pero ¿quién soy yo para presentarme al faraón? Señor, ¿quién soy yo para hablarle a mis amigos? Señor, ¿quién soy yo si todavía yo tengo estas fallas? Si yo todavía tengo esto y todavía me cuesta trabajo dejar de hacer esto. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y entonces Dios le contestó: yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Y entonces ahí viene también los textos famosos que yo te contaba. Y dice: Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es ese nombre de Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés. ¿Qué le contestó? Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y entonces, ¿qué creen? Moisés todavía lo duda un poco, pero tal, para no hacerles el cuento largo, va y recibe ayuda también de su hermano Aarón, y comienzan a hablar en Egipto ante el faraón. Y el faraón narra la Biblia cómo su corazón cada vez se hace más y más y más duro para no dejar salir al pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? ¿Sabes? Dios permite ciertas aflicciones en tu vida para que tú seas más valiente. ¿Sabes? En lo personal, en mi vida, en Samuel, yo muchas veces fui cobarde. Sin embargo, Dios ha permitido ciertas cosas para que yo pueda enfrentarme a todos mis Goliaths, a todos mis gigantes, a todos mis temores. Y sabes, Dios me ha dicho en mi corazón, y es algo que quiero compartirte. Y si tú quieres tomar esta palabra, tómala. Dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso se lo está diciendo Pablo al joven pastor Timoteo. Entonces, Dios le dice algo hacia Moisés y le dice: yo estoy contigo, no temas. Y entonces Dios comienza a hacer ciertos milagros, ciertas señales, porque el corazón del faraón se endurece tanto, ¿sí? Y bueno, el pueblo de Dios quiere comenzar a salir, y bueno, el faraón no quiere. Entonces Dios manda unas plagas. ¿Cuántas plagas son? ¿Alguien sabe? Son 10 plagas. Se las digo rapidísimo. La plaga de sangre, ¿cuál es la consecuencia? Los peces mueren en el río hiede, la gente no tiene agua potable. Es la primera plaga. La segunda plaga es de las ranas. Las ranas salen del agua, cubren completamente la tierra. La tercera plaga, vienen mosquitos. Todo el polvo de Egipto se convierte en una manifestación de mosquitos. No sé si te ha pasado que tú no puedes dormir por un mosco. Es horrible. ¿Sí? Yo en la semana me sucedió y literal me tuve que parar a terminar con su vida. Perdónenme. ¿Sí? Luego viene la plaga de las moscas. Una nube de moscas cubre toda la tierra. Luego los animales mueren, ¿sí? Pero específicamente mueren todos los animales de los egipcios, pero los de los israelitas, escucha, ni siquiera se enferman. Ni siquiera se enferman. Luego comienzan a salirles llagas purulentas, ¿sí? Terribles llagas brotan en los egipcios. Luego viene granizo, tormentas de granizo matan a todos los esclavos y a los animales que no están protegidos. Y se destruyen casi todas las plantas por el granizo. Luego vienen las langostas, cubren Egipto, se comen todo lo que quedó después del granizo. Imagínate. Luego vienen las tinieblas, la oscuridad cubre Egipto durante 3 días, tan densa que nadie siquiera podía moverse, excepto los hebreos, quienes tienen luz, como siempre.
Y por último, la muerte de los primeros hijos varones de los egipcios. Muere el hijo mayor de todos los egipcios y la primera cría de todos sus animales. Pero Israel es preservado. Imagínate, muere el hijo del faraón. Y entonces el faraón agarra y le dice, ¿sabes qué? No los quiero ni ver por aquí. Váyanse. Y algo que me sorprende en lo personal es cómo inclusive la Biblia narra que los egipcios les daban cosas. Y se llevaron animales, se llevaron un montón de cosas. ¿Sí? O sea, no salieron con las manos vacías. Lograron salir de Egipto y no salieron con las manos vacías. Y eso es algo que en lo personal me llena de asombro. Otra cosa que no tengo que dejar pasar por alto es que para que el ángel de la muerte no pase en las casas de del pueblo de Israel, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cortar o matar un cordero, ¿sí? Y untan con sangre el marco de las puertas de sus casas. Y entonces el ángel, al ver esta sangre, pasa de largo. Esto es una señal profética de lo que Jesús iba a venir a hacer con todo el pecado de todo el mundo. Cuando alguien es cubierto con la sangre de Cristo, sabes, el pecado ya no tiene poder ni autoridad sobre ti. No vas a enfrentar la muerte eterna, sino que vas a hallar la vida eterna. Y más adelante les enseñaremos, justo en este mes, tenemos en nuestro corazón poder compartir la cena del Señor todos juntos y vamos a hablar al respecto. ¿Sabes? Porque es importante que haya un entendimiento en nuestras vidas de qué es la Pascua. Pascua es el recordatorio, escucha bien lo que te voy a decir, es el recordatorio hacia el pueblo de Israel de que Dios los sacó de Egipto. ¿Sabes? Dios te ha liberado del pecado. Dios te ha liberado de las ataduras del faraón. Dios te ha liberado de toda maldad que pudiera haber en este mundo. Y sabes, sí, yo sé que es difícil y que a veces tienes hasta temor de enfrentarte al sistema de este mundo, temor de enfrentarte a tus amigos, pero sabes, algo que también venía esta semana a mi mente, no tenemos lucha contra ese jefe gruñón. No tenemos lucha contra esas personas que te están criticando. No tenemos lucha contra esas personas que quieren hacerte lo malo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Tú tienes que entender. Y esto ha venido tan fuerte a mi vida que no tengo que dejar de decírtelo. Sabes, el mundo espiritual es aún más real que el mundo que tú puedes ver. Y cuando se trata de iglesia, tienes que entender que vivimos espiritualmente. Por eso la Biblia dice, a los que son del Espíritu, ellos entienden las cosas del Espíritu. Pero los que son de la carne, solamente van a entender las cosas de la carne. Por eso es que Dios te está hablando, ¿sí? Y tú vas a ir comprendiendo cosas, porque el Espíritu habla a tu corazón y entonces viene luz a tu vida y aunque a veces no nos gusta la luz de Dios porque también se ve lo peor de nosotros y comenzamos a ser confrontados, comenzamos a tener esas agruras para querer cambiar cosas, ¿sí? Porque, ¿sabes? Dios no te va a dejar como estás. Dios te va a llevar a que seas como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Eso ve Dios en ti. ¿Sabes? Dios no te ve como estás el día de hoy. Dios te ve ya cuando terminaste tu carrera, ¿sí? Y cuando estás delante de Él, de pie adorándole como ese hombre, esa mujer, completamente perfecto. ¿Está bien? Así te ve Dios, ¿sí? Así es que vamos a continuar porque si no me sigo. Y entonces, toda esa Pascua salen y van camino al desierto. Y entonces una vez más Dios hace que el corazón del faraón se inquiete. Pero fíjate, esta vez dice que el corazón del faraón se endurece. Y entonces él arma a todo su ejército para ir a corretear y a ir detrás
del pueblo de Israel. Y entonces, fíjense, en el capítulo 13, verso 17, ¿ya vieron cuántos capítulos avanzamos? 13, verso 17, dice, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, escuchen cómo es Dios. Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Hay un porqué, hay una razón. ¿Sabes? Si tú sientes que Dios te está llevando por el camino más difícil, Dios no te va a llevar por el camino más fácil. Dios no te va a llevar por la ruta corta. Y aquellos que en esta temporada, por ejemplo, son temerosos de Dios y han tenido el privilegio de partir a la presencia de Dios, que sí nos duele, ¿sí? Nos duele, hasta nos afecta, nos entristece en nuestro corazón. Pero sabes, doy gracias a Dios porque a muchas personas Dios los ha podido llevar por la ruta corta. Y alguna vez se dice en ciertos funerales, ¿no? Pues tristes nos deberíamos poner los que nos quedamos acá, porque ellos ya están descansando de todas sus aflicciones, ¿sí? Y eso es una de las cosas que parece locura, pero tenemos que estar agradecidos. Entonces, Dios no los llevó por la ruta más corta. ¿Por qué? Porque Dios dijo, si los israelitas llegan a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Verso 18 del capítulo 13. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. O sea, aquí es de esas veces que surgen contradicciones a mi vida cuando leo la Biblia. Dios dice que no los llevó por la vía corta porque no estaban dispuestos para enfrentar una batalla, ¿sí o no? Porque iban a atemorizar, etcétera. Pero termina diciendo que salían listos como para enfrentar una batalla. Entonces, parece un poco contradictorio, pero sabes, Dios te está preparando para la batalla. Y entonces, dice el capítulo 14, verso 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi Hahiroth, entre Migdol y el mar, que acampen allí y a lo largo de la orilla, frente a Baal Zephón. Entonces el faraón, ¿quién? El faraón pensará, los israelitas están confundidos. Quedaron atrapados en el desierto. Y dice el verso 4, es lo que te decía hace unos momentos. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que ¿quién? Que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. ¿Sabes? Dios no solamente quiere demostrarte a ti, aunque Dios no tiene que demostrar nada, pero Dios quiere mostrarte a ti que Él es el yo soy, que vela por ti. Pero no solamente a ti, Él quiere mostrarle a todo el mundo y aún a tus enemigos que Él está con nosotros, que Él es el yo soy. Sin embargo, no tenemos que perder de vista que el yo soy quiere venir a tener una relación con nosotros. Por eso envió al mundo a su único Hijo, porque nos ama tanto a todo el mundo, inclusive a aquellas personas que tú crees que son tus enemigos. Él nos ama a todos. Todos tenemos la decisión de seguirle y de creer en Él. Sin embargo, Él nos ama a todos. Por eso es que Él hace hasta lo imposible por capturar tu atención y tu corazón. Entonces, verso 5, cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo, escuchen bien, 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto.
cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas sus fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, total que los alcanzaron junto al mar Rojo. ¿Cómo se llamaba este mar? Mar Rojo. Mientras el faraón se acercaba, el verso 10, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico. Yo también me hubiera llenado de pánico. Pero me suena muy similar a cuando Dios me dijo, sí, ven. Cuando Jesús me dice, sí, da el paso. Estoy caminando sobre las aguas y entonces volteo y veo la tormenta, veo la tempestad, veo al faraón venir y entonces comienzo a hundirme. Mi fe comienza a desvanecerse. Suena muy similar, ¿no? Pero Dios va a actuar. Date cuenta cómo Dios nos está llevando a entender que Él va a actuar en medio de las aguas. ¿Sí? Y entonces se llenaron de pánico, de miedo, y entonces clamaron al Señor. ¿Te acuerdas que Pedro clamó al Señor? Señor, ayúdame, sálvame. Y entonces le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir al desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría aun cuando estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos en Egipto. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Cuando viene tribulación a tu vida, muchas veces piensas, qué difícil es la vida cristiana. Y quieres tirar la toalla. Pero no vamos a tirar la toalla, ¿sabes? Uno, porque Dios está con nosotros. Y dos, porque somos una familia, somos el cuerpo de Cristo. Y juntos vamos a salir adelante. Y entonces Moisés dijo, no tengan miedo. Escucha lo que te dice el Señor hoy. No tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. ¿Cuándo? Hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Entonces, solo quédense tranquilos. Y me impresiona porque uno como líder muchas veces está animando a la gente. Sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y por dentro está temblando tus piernitas. No sé cómo le vamos a hacer. Y sabes, eso sucede. Y todos somos formados, ¿está bien? Y entonces luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Yo le dije al Señor, pues porque tú nos trajiste aquí. ¿Sí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. ¿Qué te está diciendo Dios el día de hoy? Ponte en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar pisando tierra seca. ¿Qué órdenes de Dios, verdad? Divide el mar. Imagínate que Dios te diga, divide el mar. Imagínate. Obviamente, seguramente la fe de Moisés creció al ver todas las plagas que se manifestaron. ¿Sí? Tu fe va creciendo para que cuando Dios te dé una orden difícil, tú puedas llevarla a cabo. Y entonces, dice el verso 21, luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas. Y así se titula el mensaje del día de hoy, a través de las aguas. A través de las aguas Dios te va a llevar. Mediante un fuerte viento oriental, el viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel, escucha bien lo que sucede, cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado de ellos. ¿Cómo se llamaba el mar que estaban cruzando? El Mar Rojo. Tiene un simbolismo, una vez más, con la sangre de Cristo que te guarda. Cuando estás en Cristo,
¿sabes? Nada podrá hacerte frente. Por eso la Biblia narra y explica, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es con nosotros, Dios nos va a sacar adelante. ¿Y sabes qué sucedió de aquí en adelante? Que el pueblo pasó. El pueblo pasa y entonces comienzan a apresurarse porque vienen los egipcios y quieren alcanzarlos y quieren matarlos. Pero cuando los egipcios comienzan a entrar, el mar comienza a cerrarse. ¿Y sabes qué le pasó a todos esos egipcios? A ellos no vino Jesús para rescatarlos. Sí, ellos murieron. Por eso Moisés les dijo, hey, no van a volver a verlos jamás. Jamás van a tener que volver a preocuparse de los egipcios. Y entonces Dios los liberó. Tú necesitas entender que Dios ha venido a liberarte con todo su poder, con toda su fuerza. Y que no hay diablo, no hay demonio que detenga la obra que Dios ha de hacer en ti. En el nombre de Jesús lo declaro. ¿Sabes? Porque Dios está contigo. Dios está contigo, Dios va adelante de nosotros. ¿Sabes? Cuando tú no tienes un plan por el cual seguir paso A, paso B, Dios ya lo tiene todo trazado. Y lo que está ocurriendo en tu vida es precisamente para que tú, aún sin entender, puedas ir caminando, dando pasos de fe. Y sabes, muchas veces yo sé que no escuchas a Dios y que Dios parece que te dice, ¿y por qué clamas a mí? Ponte en marcha. ¿Me explico? Porque muchas veces ya sabemos qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sin embargo, Dios siempre tiene el control de todo. No te desanimes, no te preocupes. Yo sé que ha habido veces en las cuales tal vez no puedes dormir, pero hoy te digo, tenemos que aprender a descansar en el Señor, a saber y a confiar en que Dios lo va a hacer una vez más. ¿Sabes? Esta semana Dios hablaba a mi corazón y me decía, ustedes muchas veces dicen, es que Dios tiene el control, es que quién sabe qué vaya a hacer Dios, pero ese quién sabe qué vaya a hacer Dios es como, sí, quién sabe cuándo Dios vaya a actuar, quién sabe cómo Dios lo puede hacer. Y Dios me decía, esa no es la actitud que ustedes deben de tener. La actitud que ustedes deben de tener es, yo estoy seguro que Dios va a actuar. Y tener agradecimiento porque Dios va a actuar. ¿Sabes? Esta Marta y María le dijeron al Señor Jesús, hey, si hubieses llegado antes, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Pero Jesús nunca llega tarde. Jesús tiene el control de todo. Jesús siempre tiene el control para poder levantar aún de la muerte a alguien y darle vida. ¿Sabes? Dios ha venido a liberarnos de toda esclavitud, de toda condenación. Si tú has estado sufriendo por tus vergüenzas del pasado, por tus vergüenzas, sabes, déjame decirte que Dios ya te perdonó, Dios ya te liberó y no hay fuerza que impida que Dios actúe en tu vida. Pero sí, déjame decirte que tienes que entregarle a Jesús tu vida y tienes que seguir adelante, tienes que creer en lo que Él te dice. Porque ¿qué pasa? ¿Sabes? La Biblia nos narra cómo el pueblo de Israel iba a estar 40 días en el desierto. Pero ¿qué sucedió? No le creyeron a Dios en su totalidad. Comenzaron a dudar. Vino la queja, vino pecado a sus vidas. Y entonces 40 días se convirtieron en 40 años. Dios te quiere llevar a la tierra prometida. No erremos en el blanco. ¿Sabes qué quiere decir pecado? Errar en el blanco. No vamos a errar. Mejor, ¿qué te parece si a partir de hoy confiamos en que Dios va a volver a actuar en nuestras vidas? ¿Qué te parece si oramos? ¿Está bien? Señor, en esta mañana, en esta tarde, Señor, te pedimos una vez más que tú obres en nuestras vidas, Dios. Obra en nuestros corazones, que podamos caminar, Señor, con fuerza. Que podamos, Padre, clamar cada vez, Dios, que nos vemos atribulados, Señor, y que vemos que no podremos salir adelante, Señor. Te pedimos que tú obres en nuestros corazones, que nos ayudes a confiar en ti, Señor, que no tengamos miedo, Señor,
Padre, ayúdanos a darnos las fuerzas necesarias, Padre, para poder creer en tus promesas, para poder creer en tus palabras, Señor, y que podamos caminar con fe firme, Señor. Que podamos creer lo que tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Por favor, te lo pedimos y te damos gracias porque tú nos estás llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y no tendremos temor, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. No vamos a temer, Señor. Al contrario, vamos a decir que tú lo harás una vez más, Señor. Te damos gracias por tu amor y tus palabras.